Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a recordar ese tiempo en que Jesús fue llevado a la cruz a través de esta reflexión sobre las 7 expresiones de Él en la cruz. Y vamos primero entonces a leer en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versículos 33 al 35. Dice así la palabra de Dios. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Vamos a escudriñar esa palabra tuya y abrimos este tiempo, Señor, pidiendo, clamando tu bendición. Gracias porque has sido fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús entregó su vida en la cruz para saldar la deuda impagable por nosotros y poner a paz con Dios a muchos, pronunció 7 expresiones que demarcan en gran medida el carácter santo que debe acompañar la vida de su iglesia en la tierra. Cuando miremos cada una de estas 7 expresiones, recordemos que son expresiones que nos instan a vivir en la santidad correcta. Nos instan a formar nuestro carácter en la forma en que el Señor quiere hacerlo y moldearlo. La primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta expresión de Jesús encierra la mayor demostración de amor que jamás haya hecho nadie en la tierra. Él fue torturado, escupido, escarnecido hasta lo sumo, se burlaron de él todo cuanto pudieron y lo condenaron mientras indultaban a Barrabás, un famoso ladrón, un reconocido delincuente. Colgaron a Jesús en la cruz, haciéndolo maldito de la sociedad y exhibiendo su desnudez para pregonar vergüenza pública sobre él. Al condenar a la cruz un convicto, se escribía un cartel con el delito cometido. Como contra Jesús no se halló delito, entonces Pilato solo escribió: Rey de los judíos. Quizás todavía hacían eco los gritos furibundos del pueblo clamando: crucifícalo, cuando de repente el condenado Jesús exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él comprendió que sus verdugos estaban ciegos y no entendían, pero llevaban al Mesías a cumplir su misión de pagar en la cruz la culpa de muchos. Pidió perdón por nosotros, porque si estuviéramos allí también le condenaríamos. ¿Sabían lo que hacían? No, nunca supieron que herían e insultaban y llevaban a la muerte al propio Hijo de Dios, al Mesías. Jesús pidió perdón por sus verdugos porque había venido a redimir de la condenación a nada más ni menos que puros delincuentes, porque eso éramos usted y yo, delincuentes de la ley de Dios. Porque delincuente es aquel que rompe la ley, que quebranta la ley. Usted y yo delinquimos contra la ley de Dios en el pecado y la desobediencia. Y somos asesinos cuando pensamos mal contra nuestros hermanos, contra nuestro prójimo. Barrabás, este hombre que era un ladrón, era un asesino, a quien Cristo reemplazó en la cruz, él representa a cada hijo de Dios, a quienes Cristo libró de condenación, llevando su culpa en esa cruz.
Repito, es que Barrabás nos representa a usted y a mí, porque otro llevó su culpa. Siendo él quien debía ser condenado, fue indultado, y en cambio Cristo fue condenado para que él recibiera el indulto, el perdón. Fue exactamente lo que hizo Cristo con usted y conmigo en la cruz. Él nos libró de condenación, llevando nuestra culpa en la cruz. Cuando Cristo llevó la culpa de Barrabás, también llevó la nuestra. Si Cristo pagó la deuda, hermanos, no tenemos deuda. Está totalmente paga. No tenemos deuda. Por eso no importa su condición, no importa mi condición. Hay perdón por la muerte de Jesús. Claro, si tenemos a Cristo gobernando nuestra vida. Si es grande nuestro pecado, mayor es su misericordia. Si es enorme nuestro crimen, mayor es la paga por él. Por eso, esa palabra que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es para usted y es para mí. No era solamente para los soldados que le estaban injuriando, que le estaban allí clavando en la cruz. Era para todos los que estábamos allí, representados en la persona de Barrabás, por quien Cristo murió, librándolo de ser condenado, habiendo sido Barrabás quien debiera morir. La segunda expresión la encontramos allí en Lucas capítulo 23 también, versículos 39 al 43. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Amén, gloria a Dios. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la segunda expresión de Jesús en la cruz. Estos dos ladrones que fueron condenados, también como Barrabás, representan a toda la humanidad y representan a lo peor de la humanidad. Tipifican también la humanidad de hoy. ¿Por qué? Porque está totalmente entregada a hacer el mal. Esto eran estos dos hombres dedicados de tiempo completo a hacer el mal. Sin embargo, al tener un encuentro personal con el Hijo de Dios, escúcheme bien, cuando estos dos ladrones tuvieron un encuentro personal frente a frente con el Hijo de Dios, pasa algo curioso. Uno se mantiene en su pecado y entonces, arrogante y engreído, simplemente lo reta a bajarse de la cruz con el fin de ser beneficiado él del poder del Señor. El otro, tan pecador y tan malvado como el primero, hermanos, porque el otro ladrón también era tan pecador, tan malvado, tan digno de muerte y tan condenable como el primero. En cambio, al ser confrontado por la obra de Cristo, miren lo que pasó. Cuando el segundo ladrón fue confrontado por la obra de Jesucristo en la cruz, recibió la luz para comprender que él debía morir. Reconoció su culpa y también reconoció que el Hijo de Dios no tenía razón de pecado para estar allí, excepto la voluntad del Padre para pagar su propia culpa, la culpa del ladrón. Entonces este hombre reconoció su culpa, no pidió favor alguno para ese momento de dolor, como quizás lo hubiéramos hecho usted y yo, sino que clamó misericordia por su alma. Mire esto tan curioso. El uno insultaba al Señor, mientras el otro entendió su situación y confesó su pecado. ¿Qué marcó la diferencia para que uno fuera justificado mientras el otro fuera condenado?
Porque el primer ladrón fue a la tumba condenado y el segundo fue a la tumba justificado, siendo igualmente delincuentes, igualmente transgresores de la ley y las sanas costumbres. ¿Qué hizo la diferencia? Un detalle: comprender o no, dependiendo de quién, a quién tenían a su lado. Y esto mismo definió su actitud frente a quien tenían a su lado. Comprendieron de forma diferente a Jesús. Y esto marcó la diferencia, porque esto generó una actitud frente a Jesús. El uno acusó al Señor por no hacer nada para sacarlo del problema. Cualquier parecido con lo que hacemos muchos hoy no es coincidencia. Acusar a Jesús porque no nos saca del problema en que nos hemos metido. El otro, al contrario, se arrepintió y confesó su pecado. Y la prueba es que dijo: soy culpable, merezco estar aquí, pero este que está a mi lado no ha hecho nada para que justifique ser condenado. Quiero preguntarle a usted, a ustedes que están aquí conmigo y también a los que están oyendo allí a través del canal, con mucho respeto, ¿a cuál de los dos ladrones nos parecemos? ¿A cuál de los dos ladrones me parezco yo? ¿A cuál de los dos ladrones se parece usted? ¿Al primero, que no comprendió a quién tenía a su lado y sin embargo le recriminó por no bajarlo? ¿O al segundo, que comprendió quién tenía a su lado y no le pidió ninguna cosa que Cristo pudiera hacer y que podía hacer, porque tenía el poder para hacerlo, sino que le dijo: soy culpable, pero ten misericordia de mí cuando trascendamos a esta tumba que nos espera? ¿A cuál de los dos nos parecemos? El problema, mis hermanos, mis amigos, no es qué somos hoy, ni quiénes somos hoy, ni cuánto pecado cargamos, porque los dos ladrones eran igualmente delincuentes, igualmente malvados. Ninguno era más bueno que el otro. El problema entonces es cómo hemos entendido a la persona de Cristo, qué hemos comprendido de Él. Quizás lo hemos comprendido como alguien que tiene obligaciones con nosotros y por eso le exigimos que nos saque de las dificultades en que nosotros mismos nos metemos. O quizás lo comprendemos como alguien que por misericordia nos devuelve la paz que hemos perdido por causa del pecado, delinquiendo contra la ley de Dios. Como hayamos comprendido al Señor, asimismo nos volvemos en actitud hacia Él, porque primero somos alumbrados, luego entonces reaccionamos a esa luz. Bendito el Señor, que sus hijos hemos sido alumbrados por la verdad, y eso hace que nuestra actitud sea una actitud de arrepentimiento. Si usted no lo ha hecho, es el momento de hacerlo. Dios les bendiga. Dios les continúe bendiciendo. Estas palabras de nuestro Señor en la cruz del Calvario son vigentes para nuestro tiempo y para cualquier tiempo. Qué bueno sería que todos pudiéramos detenernos a reflexionar en cada una de ellas y nos diéramos cuenta de lo que tiene que ver con mi vida y con nuestra vida. Vamos a mirar la tercera palabra, la encontramos en Juan, capítulo 19, verso 26 y verso 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estaba Jesús allí en la cruz, en ese dolor profundo que no solamente físico tenía,
sino el saber que iba a perecer en aquella cruz. Estaba allí y estaba dando esas palabras relevantes, de gran importancia, y estaba mirando a su madre. Y el resultado de lo que estaba pensando es esta palabra. Estaba encomendando a su madre María, a su discípulo amado. Un gesto no solamente de amor profundo, sino su sentimiento por ver a su madre y saber que él iba a partir. ¿Qué estaba haciendo él, mis amados hermanos? Estaba ratificando la importancia de la familia al pie de la cruz. La importancia de la familia al pie de la cruz. Ya no voy a estar aquí, pero te dejo al cuidado de mi discípulo. Estaba reiterando lo manifestado cuando le fue preguntado: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y él responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero seguidamente dice: y el segundo es semejante. Le estaban preguntando por el gran mandamiento. Él le contesta, pero seguidamente dice: pero el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y era lo que estaba manifestando allí en esa cruz. ¿Sabe qué nos estaba diciendo? Ámense. Cuídense. Hágase encargo el uno del otro. No cese el abrazo. No cesen las palabras de consuelo, de aliento. No cese la sonrisa. No cese el aceptarnos tal como somos. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. No son perfectos, estaba diciendo el Señor desde esa cruz. Son diferentes, pero así como son, ámense. No pierdan el tiempo en discusiones al acentuar nuestras diferencias, en resaltar la imperfección del otro y la imperfección de cada uno de nosotros. Es por eso que estoy yo aquí en esta cruz, para que ustedes puedan vivir en paz y en armonía. Jesús estaba resaltando la importancia de la familia. En este caso, sus ojos se habían posado en su madre y estaba recomendándosela a su discípulo amado. Estaba trayendo a colación esas palabras de Deuteronomio que en Efesios se vuelven a confirmar. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en amonestación y en la disciplina del Señor. Dios creó la familia para que pudiéramos vivir y vivir plenamente. Y es así
que a través del Espíritu Santo encontramos la manifestación de las cartas que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso cuando dice: maridos, amen a vuestras mujeres, no como ustedes quieran amarlas, no como sientan amarlas, sino como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y en Juan encontramos que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es triste como nuestra sociedad se desintegra, porque estas palabras las tomamos como algo meramente histórico y académico, y no que son vida para cada uno de nosotros. Hoy hay diferencias, hoy hay pleitos, hoy hay discusiones, hoy hay silencios prolongados, dando la espalda a estas palabras de Jesús. Ámense tal como somos. Disfrútense en familia. Vean las necesidades de sus hermanos como sus propias necesidades. Y lloren cuando ellos lloran, pero también gocen cuando ellos gozan. Allí en la cruz, Jesús estaba rescatando la familia que hoy se desintegra, porque no ha puesto sus ojos en aquel que dio su vida por nosotros. Vamos para la cuarta palabra. La encontramos en Mateo capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uno de los momentos difíciles, dentro de todos los momentos difíciles que pasó Jesús por el paso en esta tierra. Recordemos que dice la palabra de Dios que Él gozaba de la gloria de su Padre antes de que viniera aquí a esta tierra. Ahora estaba confesando con extremo dolor porque su Padre le había abandonado. Estaba sobre Jesús en ese momento el pecado de todos nosotros, tu pecado, mi pecado, no siendo el pecador. Y por esa condición de llevar nuestro pecado por amor a nosotros, su Padre le había abandonado. ¿Por qué? Recordemos que en el huerto del Edén el hombre gozaba de la presencia de Dios, pero su pecado, por su pecado, fue expulsado de ese lugar. No podía estar en la presencia de Dios el hombre estando bajo la condición de pecado. Hermanos, el pecado nos aleja de la presencia de nuestro Dios.
En Isaías, capítulo 59, verso 1 en adelante, a través del profeta se manifiesta el sentir de Dios. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Pero qué? Vuestras iniquidades, vuestro pecado ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso era lo que estaba aconteciendo en ese momento, cuando Jesús exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado no de Jesús, porque Él no pecó, nuestro pecado estaba haciendo brecha entre Dios y su Hijo Jesucristo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestro pecado hace que el rostro de Dios se oculte para no oír nuestro clamor. Es el pecado, no el de Jesús, porque Él no pecó. Nuestro pecado, el que permitió que en ese momento estuviera Jesús experimentando esa separación entre Él y su Padre. En 1 Samuel, capítulo 28, del verso 1 en adelante, Saúl estaba ya en pecado, ya no era digno delante de la presencia de Dios, el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Dice la palabra de Dios: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sus sueños, ni por Urim, ni por profetas. Estaba en pecado y Dios no estaba escuchando su clamor. Era, mis hermanos, lo que se estaba dando en la cruz. Reitero, no por el pecado de Jesús, porque Él no pecó, por nuestro pecado, por nuestra iniquidad, por nuestra maldad, por nuestra forma de ser, por nuestro carácter. Era necesario que Él pagara el precio para que el Padre nos volviera a oír, a usted y a mí. Porque se había truncado, estábamos separados de la presencia de nuestro Dios. Era necesario que Jesús estuviera en ese momento, se sintiera solo y separado de su Padre. Era el precio que debía de pagarse por nuestra reconciliación, para volver a estar en su presencia por toda una eternidad. ¿Y esto qué es? Sigue siendo amor y misericordia de parte de nuestro Dios. ¿Para qué? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Presencia de Dios con los hombres.
por el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Presencia de Dios con nosotros. Y Él morará con ellos. ¿Quién? Dios. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No se halló pecado en Él, pero cargó nuestro pecado. Se sintió solo, que su Padre lo había abandonado, y por eso preguntó. Y hoy la respuesta es ¿por qué? ¿Para qué? Para que un día nosotros podamos vivir por toda una eternidad en la presencia de nuestro Dios. Cielo nuevo y tierra nueva, porque este primer cielo y esta primer tierra ya no existirá más. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Buenas tardes, hermanos. Voy a pedirles que oremos al Señor. Cuando sucedió la caída allá en el huerto del Edén, nosotros convertimos al revés todas las cosas. Antes de la caída todo estaba al derecho, pero después de la caída nuestra naturaleza humana tiene la tendencia permanente, siempre permanente, a desviarse. Y eso con frecuencia lo olvidamos los cristianos, y tenemos que no olvidarlo nunca. Esta carne todavía nos domina. Somos hijos de Dios, hemos nacido de Dios, hemos nacido de nuevo, pero la carne nos domina. Lo recordamos, ¿no? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso siempre está con nosotros. Y nuestra mentalidad, el mundo en que vivimos, tiende a engañarnos. Y a lo que quiero llamar la atención es al hecho de que no convirtamos esas 7 palabras en una tradición que hay que celebrar en cada Semana Santa. Roguémosle al Señor que nos quite eso, que nos aparte de eso. No estamos celebrando una tradición. Las tradiciones tienen muchas cosas positivas y buenas, pero tienen muchas cosas negativas también y malas. Y con mucha frecuencia la tradición se ha convertido en algo tan poderoso que incluso ha desplazado a la vida, a la verdad, a la Biblia, la palabra que ha salido de la boca de Dios. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, primero pidiendo perdón por nuestros pecados. Señor, nuestra carne, nuestros malos deseos, nuestros apetitos naturales muchas veces nos dominan y terminamos haciendo no lo que deberíamos hacer, no lo que tú quieres, sino lo que a nosotros nos parece. Y esta celebración con mucha frecuencia se ha convertido en una tradición que simplemente hay que celebrar cada Semana Santa. Rogamos que nos apartes de ello, porque estamos aquí para vivir, estamos aquí para ser renovados en tu palabra, en el poder de tu Santo Espíritu. Estamos aquí para que tú nos hables y para que nos vivifiques en tu palabra. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 19, versículos 28 y 29, para recordar la quinta y sexta palabra que nuestro Señor Jesucristo pronunció cuando estaba en la cruz.
Y antes que leamos estas palabras, por favor tengan ahí abierto, y no vamos a abrir el libro de Isaías, pero vamos a recordar esas palabras que dicen en Isaías capítulo 53, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Ustedes se imaginan cuántas horas habían pasado y la gente burlándose, la gente diciendo estupideces, diciendo bájate y así creeremos en ti. Qué prepotentes. A un rey jamás nadie se hubiera atrevido a decirle cosa parecida, pero al Rey de Reyes se lo decían, al creador de este universo y sustentador de este universo, el que nos da la vida, la respiración, en este mismo instante nos la está dando y nos la va a quitar cuando Él quiera, y no nos va a pedir permiso, ni nos va a preguntar si estamos de acuerdo o no. Lo va a hacer porque Él es el dueño, Señor, soberano, creador, sustentador y dador de la vida. Él lo va a hacer. Pero allí esos pobres gusanos estaban desafiando al Creador y diciendo, bájate y creeremos en ti. ¡Qué mentirosos! No creerán aunque alguien se levante de los muertos. ¿Lo recuerdan? Señor, Padre Abraham, pero envía a unos. Porque si tú envías a uno levantado de la muerte, del sepulcro, entonces creerán. Bueno, esa es la mentira que se cree el hombre. No creerán aunque alguien se levante de los muertos. Escuchen, no creerán. La única forma por la que creerán es que Dios obre un cambio en el corazón del hombre, y entonces el hombre viene postrado ante Él. Así fue que yo creí. No fue de otra forma. Y así fue que usted creyó, y por eso usted está aquí. No fue de otra manera. No es que usted un día aprovechó la oportunidad, que usted se le presentó una segunda oportunidad. Así he escuchado a muchos mentirosos diciendo, es que el Señor me dio una segunda oportunidad. No sea mentiroso. Dios no le ha dado segundas oportunidades. Dios le ha dado millones de oportunidades y usted las rechazó todas. Yo las rechacé todas. Si no es porque Él viene y cambia mi corazón. Y entonces así fue que yo vine postrado a los pies de Él. Entonces, hermanos, habían pasado varias horas insultándole, burlándose de Él, desafiándolo, y Él callado, como deberíamos ser nosotros. Oh, hermanos, que Dios nos dé gracia para callar. Cuán tonto soy cuando alguien me dice una cosita y yo reviro, yo reacciono. Mi lengua no pide permiso para hablar, pero Él había enmudecido como cordero llevado al matadero. ¿Alguna vez ustedes han visto a un cordero siendo degollado? ¿Y qué hace el corderito? Comienza a chillar y a hacer ruido. Calladito, calladito. Y así fue llevado nuestro Señor a la cruz, y Él estaba callado. Así que estas 7 palabras son para que les pongamos atención, hermanos. Es para que nosotros meditemos en ellas. Estas 7 palabras retumban en el universo entero y en toda la historia, desde el principio hasta el final, retumbarán esas palabras. Y aquí tenemos la siguiente palabra que Él pronunció en la cruz. Acuérdense, Él estaba callado, enmudeció como cordero que es llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y cuando la abrió, solo fue para decir unas pocas palabras.
Solo 7 palabras. Y aquí está la quinta palabra. Juan 19, versículos 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, lo dijo a propósito. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Jesús siempre tenía en mente el agradar a su Padre. Jesús sabía que lo que había salido de la boca de Dios era la vida, era el poder, era lo que había creado el universo, era nuestro sustento. Así que no había nada más excelso en esta vida que honrar lo que Dios había dicho, lo que está escrito. Y entonces, para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed. Tengo sed. Ahora, ¿tenía sed? Claro que tenía sed. Después de esas horas ahí sufriendo esas torturas y toda la noche anterior, siendo azotado, siendo burlado, golpeado, los clavos que le habían traspasado las manos y los pies, claro que tenía sed. Pero ¿qué implicación tienen esas palabras? Primero, como dijimos, estaba cumpliéndose lo que había sido escrito en el Antiguo Testamento. En el Salmo, capítulo 69, versículo 21, tenemos precisamente la mención exacta de esto que Jesús dijo para que se cumpliese. Leámoslo, por favor. Dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora, por supuesto que hay otras palabras en la Biblia que tienen que ver con esto, con que se cumpliese lo que estaba escrito. Lo que quiero resaltar, hermanos, es que en el Señor había una intención siempre de que se cumpliera la voluntad de su Padre, de que se cumpliera la voluntad de Dios, de que se cumpliera la palabra de Dios. Ahora, quiero que grabemos eso en nuestra mente. Como hijos de Dios, debemos parecernos a nuestro Dios. Entonces debemos, por supuesto, desear que la palabra de Dios se cumpla. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar con la siguiente palabra y la leemos ahí en el versículo 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es la sexta palabra que él pronunció en la cruz. Acuérdense que estaba mudo, no hablaba. Le insultaban, le decían, lo desafiaban y él no respondía. Solo encomendaba la causa al que juzga todas las cosas. Así nos dice el apóstol Pedro, como debemos ser nosotros. Nos parecemos, ¿no? Estamos como lejos todavía de Él, ¿no? Pero hemos sido llamados a seguir su ejemplo, a seguir sus pisadas. Dios nos dé gracia para andar con Él. Bien, consumado es. Esta es una palabra que tiene muchísimo contenido. Recordemos que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios allá en la caída y quedamos con una deuda
infinita. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y lo que nosotros pisoteamos o quebrantamos fue una joya de valor infinita. ¿Qué fue lo que quebrantamos? ¿Qué fue lo que rompimos? ¿Qué fue lo que pisoteamos? Lo que nosotros pisoteamos o quebrantamos fue la ley de Dios, la palabra de Dios. Eso fue lo que rompimos allá en el principio, con nuestro primer padre. Y de ahí en adelante, pues no es sino que nazcamos del vientre de la madre y ya estamos chillando, ¿no? Ya estamos gritando, chillando, berreando, decimos, pero con toda. Y la gente engañada en las tinieblas dice, pobre angelito. No, señores, Dios dice que es un pecador. Aún desde cuando me concibió mi madre, oigan bien, desde la concepción somos pecadores. No es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces, nosotros quebrantamos una joya de valor infinito. Díganme, si Dios es justo, entonces ¿cómo tiene que ser el castigo? El castigo tiene que ser infinito, ¿de acuerdo? Entonces el infierno tiene que existir si Dios es justo. Si Dios no es justo, bueno, entonces de pronto el infierno no existe. Pero si Dios es justo, el infierno tiene que existir. Y eso era lo que le esperaba allá a Jesús cuando fue al Getsemaní y se llevó a los discípulos y luego tomó a Pedro, Jacobo y Juan y se los llevó más adelante y luego él se adelantó un poquito de tal forma que ellos lo escuchaban orar. Y él se puso de rodillas y lo vieron sudar y el sudor que le salía de la frente era como gotas de sangre. Y él estaba orando diciendo, Abba Padre, eso es como Padrecito mío, Papito mío, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? El infierno que Dios iba a cargar sobre él, el infierno que yo debía pagar, pero como soy criatura jamás podría pagar una deuda infinita. Así que lo único justo para un Dios infinitamente santo sería la condenación, pero eterna, sin fin. Eso es lo justo. Y entonces Dios cargó sobre su hijo que nunca cometió ningún pecado, nunca lo desagradó, siempre fue él su complacencia. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cargó sobre él mi pecado, el pecado de todos nosotros. Y por eso escuchábamos hace un momento que él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, Dios lo abandonó, Dios le dio la espalda. Eso jamás lo ha experimentado nadie aquí en la tierra, que Dios le haya dado la espalda. Porque por más ateo que sea, por más que escupa hacia el cielo, Dios no le ha dado la espalda. Pero un día, si sigue así, le va a dar la espalda y va a saber qué es eso del infierno. El infierno es que Dios le da la espalda a alguien. Y Dios le había dado la espalda a Cristo. Así que todo eso era lo que yo debía pagar, pero no podía pagarlo. Y entonces lo pagó Él. ¿Y qué leemos aquí? Consumado es. En otras palabras, he hecho todo lo que me encomendaste. He cumplido la misión que tú me dijiste. Padre, todo está terminado. Todo está consumado. Ahora Aldemar Osorio va a poder ser salvo.
Ahora el hermano Alberto, la hermana Ana Julia, Daniel, Edgar, ahora ya el hermano José María, Julia y todos y cada uno de ustedes, ahora podemos ser salvos. Y seremos aceptados por siempre en su presencia. Y esa es nuestra única confianza. No tenemos otra confianza. No confío en mí mismo, no confío en mi obediencia. No, señores, nunca he obedecido como Él obedeció. Él obedeció por mí y Él abonó esa justicia a mí, y esa obediencia, la de Él, es mi única confianza. No es mi obediencia. Nunca he obedecido como Él me lo demanda. Cristo obedeció todo y por eso dijo: consumado es. Eso es lo que significa el cumplimiento de todas las demandas de Dios. Dios nos siga bendiciendo. Buenas tardes, hermanos. Tengo ese privilegio de ofrecer la séptima palabra del Señor. En Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiero que leamos Filipenses 1:6. Dice la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, el Señor desea que seamos perfectos, mas no somos nada perfectos. Somos pecadores, yo el mayor de todos. Por esa razón Dios nos envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir por nuestros pecados. La palabra en Juan 3, 16, 18 dice: 16, 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por esa razón, al morir Jesús, tenemos la certeza de que el Señor supo que había terminado su maravillosa obra por nosotros. Y también nos dice la palabra en Hebreos 2:14: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús estaba en todo control de su muerte, y es Él quien entrega el Espíritu, triunfando en la cruz por nosotros, pagando nuestra deuda. Cuando Cristo muere, Él sabía que su obra estaba terminada. El Señor en la cruz obtuvo la victoria sobre el maligno para perfeccionarnos. Hay una palabra en Colosenses 2, 13 y 15 que dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, amén, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz donde Cristo obtuvo esa victoria para ti y para mí, amén. Si Cristo no hubiera muerto, no podríamos nosotros pagar la deuda que teníamos, y el castigo sería
una muerte eterna para nosotros. Mas Dios es justo y castiga el pecado. Por eso nos envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces su sangre derramada nos limpió y salvó de nuestros pecados y nos dio la vida eterna. Amén. Hermano, bendiciones. Amados hermanos, amados amigos, quizás el Señor hoy le habló y ahora comprende que necesita recibir regeneración en su vida y ser salvo. Porque como todos nosotros también, usted hoy comprende que es un Barrabás, un condenado a castigo eterno al cual Cristo reemplazó en la cruz. Y también hoy ha comprendido que necesita que la obra de Cristo se consume en su vida. Así que por eso, como Cristo pagó, como Cristo llevó el pecado, entonces la deuda está totalmente paga. Por eso es tiempo de rendirse a Dios, confesar que ha pecado y recibir el perdón que ofrece el Padre por la muerte de Cristo, de su Hijo. Y quiero invitarle a que confiese su pecado y que ore así conmigo. Diga conmigo: Señor, reconozco que he pecado, me arrepiento y te pido perdón. Gracias por llevar mi culpa en la cruz de Cristo. Recíbeme, porque necesito ser tu hijo desde ahora y para siempre. Amén. Un abrazo. Dios les bendiga. Bienvenido a la familia del Señor Jesucristo.